Recientemente salió el capítulo número 1100 del manga de One Piece, acontecimiento que no dejará indiferente a ningún fan de esta historia debido a la gran cifra de la que hablamos, y en el mismo pudimos ver cosas interesantísimas como la introducción de Kizaru en el flashback de Kuma. ¿Acaso será que el almirante de la marina terminará traicionando a su bando por las cosas que vimos en este capítulo? ¿Quién era la enfermera misteriosa que cuidó a Bonnie luego de que le trataran su enfermedad? ¿Y qué ocurrirá luego de que Kuma visite la isla donde estaba viviendo Luffy? Entérate de todo esto y más en este video, donde analizaré en su totalidad el capítulo que tiene de nombre Gracias por todo, Bonnie. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. En esta oportunidad la entrega número 1100 del manga de One Piece inicia con la presentación del almirante Kizaru dentro del flashback de Kuma, quien se nos muestra estando presente en la isla de Vegapunk, ya saben, la que posteriormente terminaría siendo Egghead. Pues bueno, el tema con Kizaru es bastante curioso y me gustaría centrar esta parte del análisis en cómo se nos mostró a lo largo del capítulo, ya que al inicio le comentó a Vegapunk que solo estaba ahí por trabajo, y esto se debe a que ambos personajes tenían una muy buena relación desde antes. En pocas palabras, le estaba dando a entender que no iba a mezclar su amistad con su labor, cosa que será importante más adelante, ya que no deja de ser un punto de partida de su postura, misma que mantendría luego de ser testigo de la negociación que tuvo Kuma con Saturno, donde el Buccaneer prácticamente sacrificó todo por su hija. No obstante, si seguimos avanzando, luego vemos que eso de mantenerse al margen lo dejó un poco de lado, ya que se nos muestra al almirante comiendo junto a todos y sobre todo, bailando también al ritmo de los tambores de la liberación. ¿Quién hubiera pensado que unos 4 años más adelante le tocaría pelear contra quien los hace sonar? Increíble. Oda nos muestra esto para darnos un poco más de contexto de la razón por la que el usuario de la Logia de la Luz se quejaba tanto de tener que atacar a Vegapunk cuando llegó a Egghead, y quizás también de la razón por la que fue curiosamente ineficiente al intentarlo, tal como recalcó Saturno. Pero esto también podría servirnos para que vayamos teniendo presente una posible traición por parte del almirante, ya sea a la marina, al gobierno mundial o incluso al propio Saturn en este mismo arco. Yo por mi parte considero que Kizaru es un personaje que aún está muy poco desarrollado, ya que de momento no se tienen bien claras sus convicciones, simplemente le hemos visto seguir órdenes a lo largo de toda la historia, y esto da pie a que Oda tenga más libertad con respecto a la función que le quiera dar más adelante. Vamos, que no es como un Akainu, que todos sabemos de lo que es capaz de hacer y de lo que no. ¡Muchacho el diablo! ¡Respeta la autoridad! ¡Muchacho el diablo! ¡Dile Kizaru, no verdad! ¡Kizaru, no verdad! Es otro tema aquí, chile, tranquilo. Pero bueno, si seguimos avanzando con lo que vimos en el capítulo, también debemos hablar de la presencia de Saturno en el mismo, quien, tal como dije en el análisis del capítulo anterior, en este se nos dejó bien en claro que sería el villano principal del mismo, puesto que se puso en contacto con Vegapunk para negociar lo que haría con Kuma, utilizando la condición de su hija para chantajearle. Con esto logró hacer que Kuma accediera a convertirse en un Shichibukai, y a que renunciara completamente a sus recuerdos, pensamientos y a su personalidad. Ya con esto se explica la razón por la cual Kuma terminó siendo simplemente un robot, y esto me lleva a hablar también de Vegapunk, quien al escuchar la petición del miembro del Gorosei se negó completamente a hacerlo, ya que sería lo mismo que matarle. Con esto ya se nos deja bien en claro la razón por la cual Bonnie dejó de tenerle rencor al científico por la condición en la que actualmente se encuentra su padre, ya que recordemos que ella vio todo esto al adentrarse en su memoria, la cual fue extraída y no fue eliminada tal cual como pidió Saturno, pero de esto hablaremos un poco más adelante. De momento centrémonos con que en este capítulo se nos demuestra que Vegapunk, por mucho que tenga una moralidad dudosa o que literalmente sea un imbécil, porque sí, es de ser imbécil darle tanto poder sobre sus creaciones al gobierno. ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor. Ah, bueno. Wilson, despida a alguien. El tipo no sería capaz de aprovecharse de la situación de Kuma para transformarle completamente en un robot, cosa que también comenté en otro de mis videos. Y sí, sé que pareciera que me estoy echando muchas flores, gente, pero es que hablo de un montón de cosas en el canal, ya que subo video todos los días, lo que de hecho hace que siempre tengan contenido fresquito de One Piece para ver si se suscriben y le dan a la campanita, pero bueno, yo solo digo. Ahora, volviendo al capítulo, como bien mencioné antes, Kuma aceptó la petición del anciano y esto hizo que los experimentos dieran inicio, transcurriendo así 6 meses, lo que nos ubica cronológicamente más o menos un año antes de que Luffy emprendiera su aventura. Es en ese momento donde le dan de alta a Bonnie, dado el progreso que había tenido gracias al tratamiento de su enfermedad, y debido a todo esto la llevaron hasta el reino de Sorbet, lugar en donde la viejita con la que le confundieron en el capítulo pasado le cuidaría, pero donde también llegó una enfermera, entre muchas comillas. Yo te conozco. Que más que enfermera era un agente del Cypherpol que tenía de nombre clave Alpha, pero que realmente era Califa, la gente
que derrotó posteriormente Nami en Enies Lobby. A ella le habían asignado vigilar que nada extraño ocurriera con Bonnie, y eso incluía que Kuma cumpliera su parte del trato de no volverla a ver, lo que nos deja con una emotiva despedida en donde el Bucanir le da las gracias a su hija por haber nacido, ya que le dio sentido a su vida. Todo esto a sabiendas de que no la volvería a ver, y ella sin saberlo, puesto que todo lo de las negociaciones se le fue ocultado para evitar problemas. Definitivamente Kuma es el mejor padre de One Piece, ya que lo dio todo por su hija y siempre con una sonrisa en su rostro. Pero bueno, analizando un poco esto de los experimentos, durante el capítulo se nos dio a entender que Egghead, tal cual como le conocemos, fue creándose a la par que iban transformando en un cyborg a Kuma, y justo cuando se dio el acuerdo entre este último y Saturn, Vegapunk comentó que tenía un montón de trabajo y que quería multiplicarse para ser más eficiente. Ahora, si tomamos en cuenta que unos cuantos capítulos atrás vimos cómo este quería experimentar con la fruta de Kuma y con su conciencia, y como posteriormente logró extraerle sus recuerdos, probablemente haya sido gracias a este experimento que el científico también lograra crear sus satélites, logrando así ser mucho más eficiente. Es muy probable que esto lo veamos en el siguiente capítulo del manga, pero de momento quedémonos con que seguramente haya sido gracias a la utilidad que le brindaba la fruta de Kuma que Egghead a día de hoy tenga una tecnología tan avanzada con respecto a la que hemos visto en el resto de lugares de este mundo, ya que probablemente hizo que se multiplicaran exponencialmente los avances científicos que ahí se realizaron debido a la eficiencia que le brindaban los satélites a Vegapunk. Pero bueno, volviendo al capítulo, si seguimos avanzando en él, veríamos cómo se anunció oficialmente que Kuma sería el Shichibukai que sustituyera al que fue derrotado en su momento por Ace, y por lo mismo vemos al resto de sus nuevos compañeros reaccionar a esto, entre ellos Jinbe, y esto podría generar cierta confusión, ya que todos sabemos que Ace derrotó a Jinbe en el momento en el que este era un Shichibukai, cosa que podría dar pie a que pensemos que fue por eso que le destituyeron de su cargo y por ende que Kuma fuera su sustituto, pero la cosa no fue tan así. No exactamente. Ya que Jinbe continuó siendo un miembro de ese grupo hasta que apresaran a Ace. La verdadera razón por la que este fue retirado del puesto fue por negarse a pelear contra Shirohige en Marineford, cosa que hizo que le mandaran a Impel Down. De hecho, con esto podríamos confirmar que Ace durante su aventura derrotó a un guerrero del mar que desconocemos y que el puesto de este último terminó siendo ocupado por Kuma. Pero bueno, por su parte los revolucionarios también reaccionaron ante la noticia, sin terminar de comprenderlo del todo, ya que les faltaba contexto de todo lo que ocurrió luego de la última vez que vieron al Bucanir. Y bueno, con esto llegamos al final del capítulo, donde vemos a un Kuma enviándole una carta a Bonnie desde su barco, el cual se acercaba a la Villa Fuchsia, lugar en donde estaba Luffy en ese entonces, ya que recordemos que todo esto ocurrió más o menos un año antes de que emprendiera su viaje, y mientras eso ocurría, el ahora Shichibukai recibió una nueva orden por parte del gobierno. No se nos indicó cuál era, pero debido a cómo se nos construye toda esta situación, tal parece que la misma hará que la historia tenga un giro genial en el siguiente capítulo. No hay drama sin un giro en la trama. Ya que de momento no hay razón aparente para que el personaje se encuentre de camino a la isla en donde vivía el protagonista, por lo que el capítulo 1101 promete bastante. Y bueno, ¿qué decir de este? La verdad es que a mí me gustó bastante. Una de las cosas que más me gustan en esta vida son los dulces. Si bien es cierto que no es tan grandioso como lo han sido otros capítulos de cifras con centenas redondas como el capítulo 1000, el 700 o el 300, la verdad es que este no está nada mal. Por cierto, puedes ver una recopilación de todo lo que ocurrió en esos capítulos en el video que hice ayer. Pero bueno, una cosa que me gustó es que estuvieran presentes un montón de personajes cumpliendo sus respectivas funciones dentro de la obra, lo que hace que se sienta más vivo el mundo de One Piece, casi tanto como mi canal, en donde podrás encontrar contenido fresquito todos los días, así como este que te estoy dejando por aquí. Échale un ojo, así me ayudas un montón. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.